El último desastre natural de Irán a Dubái, 2026. Un eco de destrucción. Hoy, la región del Golfo Pérsico se enfrenta a un cataclismo sin precedentes. Un desastre natural de magnitudes incomprensibles ha marcado un antes y un después, no solo para Irán, sino también para Dubái. Un testimonio sombrío de lo que el cambio climático ha traído consigo. Este desastre ha dejado cicatrices profundas en la tierra, pero también en las vidas de millones de personas. La magnitud de la tragedia deja al mundo en vilo. ¿Cómo una región tan avanzada en infraestructura pudo ser alcanzada por la furia de la naturaleza de manera tan abrupta? En la madrugada del 24 de febrero de 2026, un terremoto devastador de magnitud 8,4 sacudió el sur de Irán, con epicentro en las proximidades de la ciudad de Bandar Abbas, una región en constante vigilancia por su actividad sísmica. Sin embargo, esta vez el balance fue mucho más catastrófico de lo esperado. En cuestión de segundos, miles de vidas se perdieron y decenas de miles de hogares fueron destruidos. La cifra oficial de víctimas supera los 3.000 muertos, con casi 2 millones de desplazados. Los edificios colapsaron, las infraestructuras se desmoronaron, y la tierra, que antes era firme, cedió ante el poder de la naturaleza. La región, un epicentro de actividad sísmica, jamás imaginó que este terremoto alcanzaría la magnitud que tuvo. Irán, un país acostumbrado a enfrentar desastres naturales, no está ajeno a tragedias de esta índole. Pero lo que sucedió en 2026 es una nueva página en la historia de los desastres de la región. Se estima que el terremoto fue seguido por más de 500 réplicas, algunas de ellas con magnitudes superiores a 6,0. Los sismos destruyeron no solo la infraestructura, sino también el tejido social. Familias completas quedaron atrapadas entre escombros. Pero el impacto no se limitó a Irán. Dubái, la joya del Golfo Pérsico, experimentó la fuerza de este desastre a más de 200 kilómetros de distancia del epicentro. La ciudad, famosa por su modernidad y rascacielos que tocan las nubes, vio cómo las ondas sísmicas afectaron su infraestructura. Aunque la ciudad de Dubái cuenta con algunas de las construcciones más resistentes del mundo, la magnitud del sismo y la cercanía de las réplicas causaron grietas en las estructuras más antiguas. Si bien el saldo de víctimas en Dubái fue menor que en Irán, con casi 50 muertes y más de 500 heridos, los daños materiales fueron devastadores. Numerosos edificios de gran altura, hoteles de lujo y centros comerciales fueron evacuados, y gran parte de la ciudad quedó en caos durante varias horas. El terremoto de Irán no solo alteró las ciudades, sino que desencadenó una serie de desastres secundarios. Las rupturas de gas y agua provocaron múltiples incendios en las zonas afectadas. En el caso de Irán, el desastre no solo fue natural, sino también humano. La falta de recursos en las zonas rurales complicó los esfuerzos de rescate, y las autoridades tuvieron que luchar contra el tiempo para evitar que la crisis se convirtiera en una tragedia aún mayor. Con cada hora que pasaba, la magnitud de la destrucción aumentaba. En algunos casos, los equipos de rescate informaron que las operaciones de rescate se dificultaron debido a la inestabilidad de las zonas afectadas. La tierra seguía temblando y el suelo, agrietado, se tragaba casas, hospitales y hasta escuelas enteras. Este evento no es aislado. Irán, un país acostumbrado a convivir con la amenaza de terremotos, ya había sido golpeado anteriormente. El terremoto de Bam, en 2003, con magnitud 6,6, causó más de 26.000 muertes y dejó la ciudad de Bam prácticamente destruida. Otro evento devastador fue el terremoto de Kermanshah, en 2017, que dejó más de 600 muertes y miles de heridos, pero no alcanzó la magnitud del desastre actual. Sin embargo, el de 2026 es incomparable en su ferocidad, no solo por la magnitud del sismo,
sino también por las condiciones climáticas extremas que lo acompañaron. Olas de calor que superaron los 50 grados Celsius en varias zonas afectadas, un fenómeno sin precedentes en esta región. La combinación de estos factores hizo que la tragedia fuera aún más devastadora. Sin embargo, el impacto de este desastre no se detiene en las fronteras de Irán o Dubái. Las ondas sísmicas se sintieron en varios países cercanos, como Pakistán, Omán y Arabia Saudita, afectando a millones de personas en una región ya vulnerable. El comercio en el Golfo Pérsico se paralizó por días y el tráfico aéreo y marítimo en Dubái, uno de los hubs más importantes del mundo, sufrió un colapso temporal, afectando la economía global. Las pérdidas económicas directas en la región se estiman en más de 200.000 millones de dólares, sin contar los costos indirectos de la interrupción del comercio y la actividad económica. ¿Qué podemos aprender de este desastre? La realidad es que el cambio climático y el aumento de desastres naturales en todo el mundo nos está mostrando que incluso las ciudades más modernas, las infraestructuras más robustas y las economías más avanzadas no están a salvo. La magnitud del desastre de Irán y Dubái de 2026 es una advertencia. Una advertencia de que la naturaleza, cuando se desata con tal furia, no distingue entre los más avanzados ni los más humildes. En el pasado, la humanidad ha creído que la tecnología y el progreso nos protegerían de las catástrofes. Pero ahora vemos que la naturaleza tiene su propio ritmo, su propio poder. En Irán, la resiliencia del pueblo es lo que brilla en medio de la tragedia. A pesar de la magnitud del desastre, miles de voluntarios se lanzaron a las calles, cavando con las manos, con palas, sin importar el peligro. En Dubái, la respuesta de emergencia fue rápida y la ciudad, a pesar de sus pérdidas materiales, logró recuperar parte de su normalidad en tiempo récord, demostrando el poder de la ingeniería avanzada. Sin embargo, el costo humano es lo que nunca podrá ser reemplazado. Millones de personas cuyas vidas han cambiado para siempre. En este contexto, el desastre de Irán y Dubái no solo es un recordatorio de la fragilidad humana, sino también un llamado a la acción. La preparación para desastres naturales se debe considerar como una prioridad global. Las zonas sísmicas deben ser mejor preparadas, las infraestructuras deben ser más resistentes y la respuesta ante emergencias debe ser más ágil y coordinada. No se trata solo de la tecnología, sino de las personas, su coraje, su solidaridad y su capacidad para reconstruir lo que parece imposible. El último desastre natural de Irán a Dubái, en 2026, ha dejado su huella. Una huella profunda en la tierra, en los edificios, en los corazones de aquellos que lo vivieron. Pero también ha dejado una lección que, con suerte, el mundo no olvidará. Las tragedias pueden destruirnos, pero también pueden unirnos. Y tal vez, solo tal vez, nos recuerdan lo que realmente importa: nuestra humanidad. Este es solo un capítulo más en la historia de los desastres naturales que marcan nuestro tiempo. ¿Hasta dónde llegaremos antes de que la naturaleza nos haga otra visita? Solo el tiempo lo dirá. Si te ha conmovido esta historia, si quieres seguir explorando los eventos que marcan nuestra era, suscríbete al canal. Tu apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo. Gracias por ser parte de esta narración.